Hoy amanecí con un nudo en la garganta, compa, porque corre como pólvora el rumor de que Gignac se despide del Tigres, y aunque uno se quiera hacer el fuerte, el corazón late distinto cuando el ídolo que nos cambió la historia parece estar listo para decir adiós. Es un murmullo que retumba en cada esquina de la ciudad, que brinca de la banqueta a la taquilla, del barrio al volcán, y en medio de todo ese ruido lo único que quiero es aferrarme a los recuerdos que nos enseñaron lo que significa rugir de verdad. Dicen que la despedida se huele antes de llegar, como lluvia que anuncia el cielo con un gris distinto. Y hoy la ciudad entera tiene ese color entre nostalgia y orgullo. No sé si esto sea el cierre definitivo o una jugada del destino para probarnos, pero jamás olvidaré cómo el francés se volvió regio de alma, cómo hizo de la cancha su casa y de la red su firma. Me acuerdo de la primera vez que lo vi encarar a los centrales con el pecho de frente y la mirada filosa, como si estuviera discutiendo con el destino y al mismo tiempo con todos los que dudaban. Ese día entendí que algunos delanteros se limitan a empujar el balón, pero le empujaba al equipo, a la tribuna, a la ciudad, a nuestras esperanzas que a veces estaban cansadas de esperar. Si hoy realmente nos dice adiós, no será un portazo, será un abrazo largo, el de un jugador que nos dio identidad cuando más la necesitábamos. Porque no solo marcó goles, marcó un estilo, una manera de competir, una costumbre de creer hasta el último instante, una promesa silenciosa de que en el volcán nada es imposible. Como aficionado de hueso amarillo siento que me arrancan un pedazo de historia, pero al mismo tiempo me lo regresan pulido, brillante, listo para colgarlo en la memoria y enseñárselo a quien venga después. Vamos a contarles cómo gritábamos su nombre con la garganta raspada, como cada balón largo parecía un presagio de fiesta, como en cada remate de primera había algo de poesía. La ciudad no late igual cuando hay rumores de despedida, el tráfico suena más seco, el aire pesa distinto, y sin embargo las banderas siguen colgadas en los balcones, tercas, orgullosas, recordándonos que los ídolos pasan, pero los colores se quedan. Aún así, sería injusto decir que se va y ya, porque con él no existe un punto final, existe una huella que no se borra ni con la lluvia más brava. Yo no sé qué se negocia en los pasillos, que se cruza en los despachos, pero sí sé lo que se cruzó en nuestras vidas cuando llegó, la certeza de que los Tigres dejaron de ser promesa para volverse costumbre. Con Gignac aprendimos a mirar a cualquiera de frente, sin bajar la cabeza, con el orgullo de los incomparables tatuado en la mirada. Hay despedidas que duelen porque llegan tarde, pero esta dolería porque llega tan justo que parece escrita por un autor terco por hacernos llorar. Todo encaja como un final digno, como un cierre de etapa dorada que pide aplausos, no lágrimas, aunque la lágrima sea inevitable, aunque el aplauso tiemble porque tiembla el alma. Quisiera que la última imagen suya en el volcán fuera con los brazos abiertos, mirando a la general, dejando que el rugido lo envuelva como una manta con la que uno se tapa en la madrugada para espantar el frío. Quisiera que el césped guardara el secreto de sus pisadas y que cada niño que patee un balón ahí sienta el eco de su nombre como una brújula. Los héroes no se despiden, se transforman, y yo me niego a creer que la historia lo deje ir así nomás, sin regalarnos otro giro de guión, otro guiño de crack, otro gol imposible que nos obligue a preguntarnos si lo vimos de verdad o fue un sueño bien contado. Pero si el adiós es cierto, que sea a lo grande, como todo lo que nos dio. En los barrios ya se habla de homenajes, de mantas, de cánticos que enumeren sus proezas, pero yo prefiero un silencio breve y hondo, un silencio que se escucha como se escuchan las olas cuando uno se queda quieto en la playa al atardecer. Ese silencio es respeto, ese silencio también es amor. Cuando la pelota buscaba refugio en sus pies, el estadio respiraba distinto, como si una mano gigante apretara el botón de pausa y solo se movieran él y el balón. En ese instante aprendimos que el tiempo es de quien se atreve a dominarlo, y Gignac jugaba con el reloj como juega un niño con la cometa, sin miedo, con alegría, con una maestría que parecía natural. Dicen que la edad cobra facturas, pero a él lo vi pagar con goles, con sacrificio, con la inteligencia de quien se adapta para ganar otra vez. Esa reinvención constante es lo que más admiro, porque no cualquiera vuelve a ser el mejor cuando el cuerpo ya no es el mismo y la mente te pide que seas más sabio que rápido. Si la despedida llega, que nos encuentre juntos, con el escudo en el pecho y el corazón en la mano, dispuestos a agradecer. Porque lo mínimo, lo verdaderamente mínimo, sería un gracias que se escuche hasta donde él decida ir, un gracias que atraviese fronteras y se quede flotando sobre su almohada cada noche. Hay jugadas que recuerdo como si hubieran pasado hace un suspiro, controles orientados que quebraban defensas, cabezazos que parecían golpes de martillo. Definiciones sutiles como un susurro al oído. Eso no se olvida, se atesora, y cada vez que el equipo necesite coraje bastará con invocar esas escenas para apretar los dientes. Gignac convirtió a muchos en creyentes, no solo del equipo, sino de sí mismos, porque verlo competir te contagiaba ganas de vivir con ese mismo fuego. Y cuando alguien logra eso, se convierte en algo más que un jugador, se vuelve un faro en la niebla, un ejemplo de disciplina envuelto en carisma. No faltará quien diga que nadie es indispensable, y quizá tengan razón en lo práctico, pero en lo emocional hay figuras que se vuelven cimientos. Con él se levantó una era que nos enseñó a querer sin resignarnos, a exigir con alegría, a entender que la ambición, cuando es honesta, también es una forma de amor.
el rumor del adiós despierta miedos viejos, esos fantasmas que susurran que después de lo grande viene el vacío. Yo, sin embargo, pienso distinto, lo grande abre caminos, deja semillas, despierta generaciones. Y en cada niño con la camiseta auriazul hay una semilla suya, lista para florecer en cualquier cancha polvosa. Los incomparables sabemos despedir, porque sabemos amar, y el que ama desea que el otro sea feliz, esté donde esté. Si su camino lo lleva lejos del volcán, que se lleve también nuestra bendición, ese grito de gol eterno que cabe en el bolsillo y explota cuando menos te lo esperas. A veces imagino la charla íntima, la que no veremos, entre él y la portería que tantas veces abrazó con la pelota. Un agradecimiento mudo, un pacto de caballeros, una promesa de volver aunque sea en los recuerdos, porque hay romances que no se rompen, solo cambian de temporada. Me aferro a la idea de que un jugador así nunca se va del todo. Queda en las camisetas guardadas en los closets, en los pósters arrugados, en los cánticos que se cantan incluso cuando el equipo no juega. Queda en la forma en que ahora celebramos, en la manera en que entendemos que el gol no es un accidente, es una construcción bella. Habrá quien quiera comparar, medir, clasificar, poner etiquetas como si la emoción cupiera en un frasquito. Yo elijo sentir, recordar, aprender, agradecer. Porque con Gignac aprendimos a no negociar el hambre de victoria, a mirar los partidos como si fueran capítulos de una novela en la que siempre podemos escribir un final épico. El rumor corre y duele, pero también nos regala la oportunidad de mirarnos al espejo y preguntarnos qué clase de afición somos. La respuesta me emociona. Somos una barra que canta desde el alma, una tribuna que acompaña en la caída y empuja en la subida, una ciudad que entiende que la lealtad no depende de un marcador. Quiero creer que en su última vuelta, si se da, el cielo se pondrá auriazul solo por capricho, y que el viento, cómplice, llevará su nombre a las azoteas donde cuelgan los trapos. Porque la despedida, si llega, debe ser una fiesta de gratitud, un carnaval de abrazos, un himno que se canta con los ojos brillando. No dejamos de ser tigres y él se va, pero es justo decir que somos mejores tigres porque él estuvo. Esa es la marca de los grandes, hacerte crecer a su lado, obligarte a elevar la vara, convertir la exigencia en un acto de amor propio. Recuerdo noches en las que parecía que el estadio flotaba, que la ciudad entera respiraba al ritmo del partido. En esas noches su figura era un faro, un imán, una promesa. Y hoy, ante la posibilidad de la despedida, esas noches regresan con olor a pasto húmedo y tambores que no se callan nunca. Me gustaría que los más jóvenes sepan que el respeto a un ídolo también se demuestra en la calma, en no devorar el rumor como hienas, en esperar la palabra oficial sin perder la ternura. Si se va, que se vaya con la frente limpia y el eco de nuestra gratitud abriéndole paso. Hay goles que te cambian la vida, el que gritas con tu padre, el que abrazas con tu hijo, el que te encuentras solo y sin embargo te hace sentir parte de algo inmenso. Gignac nos regaló muchos de esos, y por eso, si es el adiós, será un adiós agradecido, jamás amargo. En el barrio ya se dibujan murales, bocetos a tiza que intentan atrapar su gesto de celebración, esa mezcla de orgullo y alivio que solo conoce quien sabe lo que cuesta llegar a la cima. Ojalá cada muro se convierta en altar futbolero, en postal de resistencia, en clase magistral a cielo abierto. No todo es épica en su legado, también hay detalles pequeños, como esa vez que bajó a defender, como ese abrazo a un juvenil que falló, como ese guiño a la tribuna cuando el partido pedía calma. Esos gestos valen oro, porque moldean el carácter de un club más allá del resultado. Hoy, cuando el rumor muerde, me pongo la camiseta con más fuerza y salgo a la calle para que el mundo recuerde que aquí se ama sin medias tintas. Si el ídolo decide otro rumbo, le deseamos que el viento le sea favorable, que sus pasos sigan sonando a gol, que su risa se encienda cada vez que recuerde el volcán. Me atrevo a pensar en una última charla entre él y el capitán de nuestro presente, una transferencia de antorcha invisible, un consejo breve y sincero: jugar con el alma, honrar la camiseta, respetar al rival sin temerle. Ese es el legado que viaja ligero y llega a todas partes. A los que preguntan qué haremos sin él, les contesto que haremos lo de siempre: rugir, apoyar, creer, llenar el estadio, convertir la semana en una espera hermosa, contar historias de gloria y prepararnos para escribir otras nuevas. Porque el club es más grande que cualquier nombre, pero hay nombres que lo hacen gigante. No me da vergüenza decir que me he quedado mirando videos viejos para curarme el alma. En cada repetición encuentro un matiz distinto, una pausa, un amague, una lectura del juego que quizá no vi en su momento. Y me digo que eso es el arte. Te sigue enseñando incluso cuando ya pasó la despedida. Si ocurre, nos hará más sensibles, más atentos, más humanos. Nos recordará que el fútbol no es una lista de trofeos, es una colección de momentos que uno guarda como si fueran fotografías en el alma. Y en ese álbum hay páginas enteras con su firma. Imagino la tienda del estadio con su nombre en cientos de espaldas, y me parece justo que así sea. Es una procesión laica, una peregrinación cotidiana, una manera de decir gracias con el lenguaje que mejor hablamos, el de los colores. Que no nos gane el enojo, compa. La ira es mala consejera cuando lo que toca es honrar. Si se confirma el adiós, que cada mensaje sea un ladrillo de cariño,
que cada canción sea una escalera hacia la luz, que cada aplauso sea un puente entre su historia y nuestro futuro. Hay estadios que se vuelven santuarios, y el nuestro es uno de ellos, en gran parte por noches que él ayudó a encender. Por eso, si vuelve de visita algún día, que encuentre las puertas abiertas y el rumor convertido en abrazo, la incertidumbre cambiada por orgullo. A veces el fútbol parece una novela escrita por un poeta terca y generosamente dramático. Hoy ese autor nos regala este capítulo que duele pero también embellece, porque nos obliga a mirar todo lo que crecimos, todo lo que aprendimos, todo lo que agradecemos. La prensa podrá decir una cosa y luego otra, pero lo que sentimos no necesita titular. Necesita memoria, necesita comunidad, necesita ese rito sencillo de juntarnos y gritar hasta que nos falte el aire. Él lo entendió desde el primer día, por eso se quedó en nosotros. Me gusta pensar que su legado también se mide en las camisetas sin nombre, en las que solo llevan el escudo, porque nos enseñó que amar al club es amar una manera de estar en el mundo. Y esa enseñanza no se va con nadie, se queda a vivir en la tribuna. Si la nostalgia aprieta, salgamos a patear la pelota al parque, a recordar por qué nos enamoramos de este juego. En cada gol improvisado hay un guiño suyo, en cada festejo torpe hay una chispa del fuego que encendió en nosotros. Cuentan que el destino vuelve a juntar a los que se quieren, y yo prefiero creer en eso. Aunque hoy parezca despedida, quien dice que mañana no sea reencuentro, homenaje, vuelta olímpica simbólica, cualquier cosa que nos permita aplaudirlo otra vez? No olvidemos, en medio del ruido, que la historia del Tigre se escribe con capítulos de grandeza, y aunque duela, suma a esa grandeza. Porque demuestra que supimos tener a un monstruo del área y supimos amarlo sin condiciones, como se ama a la familia. En los bares se discute si fue el más grande, si fue el mejor, si fue el más determinante. Yo solo sé que cuando cerraba los ojos y pensaba en un gol de Tigres, veía su figura. Y eso, para un aficionado, es decirlo todo sin decir nada. La piel se me pone chinita cuando imagino su última salida del túnel, el choque de manos con los utileros, el guiño a los fotógrafos, el beso al escudo. Ojalá, si esto se vuelve realidad, podamos regalarle un rugido que se escuche más allá de los cerros, que nadie se atreva a hablar de reemplazos como si se tratara de una pieza de repuesto. Las leyendas no se reemplazan, se honran. Lo que viene es construir desde lo que dejó, no taparlo, no olvidarlo, no reducirlo a una estadística fría. Una de las cosas más lindas que nos dio fue la ilusión constante. Entrábamos al estadio sabiendo que algo grande podía suceder en cualquier minuto, que el guión estaba siempre abierto. Ese hilo de esperanza no se corta, lo tomará alguien más, pero la primera puntada fue suya. A los rivales que sufrieron sus goles, les digo que también les regaló grandeza, porque forjó batallas que ahora recordamos con una sonrisa y con el respeto que merecen los duelos dignos. Sin antagonista no hay héroe, y él convirtió a muchos en protagonistas de su leyenda. Si se va, que se lleve también nuestras anécdotas, esas que contaremos una y otra vez, la fila con lluvia, el boleto que parecía imposible, el abrazo con el desconocido que se volvió hermano en el grito. Todo eso es suyo también, porque lo detonó con su fútbol. No sé cómo será el primer partido sin él en la cancha, pero sí sé que el estadio se llenará igual, que la banda sonará con el mismo pulso, que el amor no conoce de ausencias cuando se vuelve costumbre. Y la costumbre aquí es querer con el alma. Quisiera escribirle una carta en la que solo dijera gracias y que esa palabra se repitiera hasta cubrir la página. Gracias por los goles, por las noches, por los gestos, por las risas, por los enojos que nos enseñaron a exigir, por la ambición que nos obligó a mirar más alto. También gracias por las veces que falló, porque ahí nos enseñó a levantarnos. No hay ídolo sin humanidad, y él nos mostró que la grandeza convive con el error, que el coraje está en volver a intentarlo con la frente en alto. Cuando el rumor deja de ser rumor, uno siente que el piso se mueve. Pero las raíces aguantan, y las nuestras están hundidas en una tierra que él ayudó a fertilizar. Por eso, más que temer, toca confiar en lo que somos. Si tuviera que escoger una imagen suya para el recuerdo, me quedaría con esa en la que mira a la tribuna con los brazos extendidos, como diciendo aquí estamos, juntos, siempre. En ese gesto cabe todo lo que sentimos hoy, la mezcla de orgullo y tristeza que solo provoca el amor verdadero. Ojalá que, donde decida seguir su camino, encuentre estadios llenos, niños que le pidan autógrafos, rivales que lo honren y una afición que lo abrace con el mismo calor que aquí. Porque quien da tanto merece seguir recibiendo luz, y que no se nos olvide nunca que el fútbol es celebración. Aunque hoy tengamos el alma apretada, celebremos que lo vimos con nuestros propios ojos, que estuvimos ahí para gritar su nombre, que compartimos época con un delantero de los que nacen cada mucho. En el volcán aprendimos a cantar con el pecho por delante, y ese canto no se apaga porque alguien se vaya. Al contrario, se hace más fuerte, porque canta también por él, por su historia, por las páginas que nos regaló y por las que vendrán inspiradas en su legado. Habrá quien escriba libros, haga documentales, pinte murales inmensos. Yo, desde mi lugar, prometo seguir yendo al estadio con la misma ilusión, porque es la mejor manera de honrarlo, mantener vivo el fuego que ayudó a encender. Si pudiera decirle una última frase, sería simple y sincera: gracias, hermano,
por hacernos creer que todo era posible cada vez que pisabas el área. Esa creencia no se va, se queda con nosotros, pegada a la piel como el sudor de las noches grandes. La ciudad ya aprendió a pronunciar su apellido con acento regio, y eso me arranca una sonrisa. Porque no solo se volvió uno de los nuestros, nos volvió mejores a todos, más exigentes, más felices, más valientes. Cuando baje el sol y la noticia sea un hecho, nos encontraremos en la explanada, en los mismos puestos de siempre, para levantar un vaso y brindar por su carrera. Brindar por lo vivido es también un acto de esperanza, una manera de decir que lo mejor no se acaba, se transforma. El césped guardará por años las marcas de sus piques, como cicatrices bellas que cuentan batallas ganadas. Y cada nueva generación que debute en el volcán pisará esas marcas sin saberlo, pero con el impulso de lo que significan. Hay amores que se expresan con flores y otros con goles. El nuestro fue con ambas cosas, porque su fútbol fue jardín y fue tormenta. Nos dio belleza y nos dio furia, nos dio calma y nos dio delirio, y todo eso merece un adiós a la altura. Cuando vuelque la semana y llegue el día de partido, inevitablemente miraremos a la delantera buscando su sombra. No la veremos en la cancha, pero la sentiremos en la tribuna, en ese silencio previo al rugido, en ese instante en que el balón se acomoda para la historia. No es casualidad que el rumor nos haya unido a la conversación colectiva más grande de los últimos tiempos. Los ídolos hacen comunidad incluso cuando no están presentes, y hoy la ciudad se habla a sí misma con una sola voz, la del agradecimiento. Si el fútbol es un puente entre generaciones, Gignac fue el arquitecto que nos regaló una estructura sólida. Por ese puente caminamos de la mano abuelos, padres e hijos, compartiendo un idioma que no envejece, el de la pasión. No me preocupa el futuro, porque el futuro ya viene con su herencia. Me ocupa el presente, este instante en el que nos toca ser dignos, aplaudir fuerte, mirar al frente y recordar que, mientras exista el volcán, existirá el eco de su nombre. Y cuando alguien pregunte cómo fue que Tigre se volvió sinónimo de grandeza, contaremos esta historia con la sonrisa de quien sabe que estuvo allí. Diremos que hubo un delantero que convirtió los sueños en costumbre y que, cuando tocó despedirse, nos enseñó a decir adiós con el corazón lleno. Que así sea, compa. Si es despedida, que sea con amor. Si es un hasta pronto, que nos encuentre listos para volver a cantar su nombre. En cualquier caso, la camiseta seguirá latiendo, y en cada latido estará su huella, eterna, luminosa, incomparable, porque al final, más allá del rumor, queda lo que nadie puede discutir: el francés que se hizo Tigre nos cambió para siempre. Y eso, para quien ama de verdad, es suficiente para sonreír a través de las lágrimas y seguir caminando rumbo al próximo rugido. Entonces hoy, con el alma hecha un remolino, levanto la mirada y la voz para decir lo que sentimos todos en esta mitad de la ciudad que vive a ritmo de tambor: gracias por todo, goleador. Y que la vida te siga tratando como tú trataste a la pelota, con cariño, con respeto y con la determinación de buscar la red en cada paso. Les presentamos las últimas noticias de Tigres UANL. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.